Buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto volver a estar en esta transmisión y compartiendo esta enseñanza. Recuerden, estamos estudiando el tema de la oración y estamos compartiendo un seminario de oración con todos ustedes. Yo sé que muchos de nosotros estamos aprendiendo. Yo sé que otro grupito, pues estamos recordando cosas que tal vez ya sabíamos, pero se nos habían olvidado. Y yo creo que otro grupo también está reafirmando algunas cosas que tenían por ahí, ¿ya?, referente al tema de la oración. Es mi oración que este tema, este material, estas enseñanzas, estas grabaciones estén siendo de bendición a cada uno de los que la ven y la escuchan. Hasta ahorita llevamos 2 lecciones acerca de este seminario. La primera lección lleva por título la importancia de la oración, y eso ya lo explicamos, ya lo vimos en las grabaciones anteriores. La segunda lección que estuvimos estudiando fue pasos para que la oración sea contestada, y también ya vimos también 8 puntos, los explicamos, los 8 puntos, bueno, 8 puntos que están en el manual, pero yo sé que hay mucho más puntos, pero en el manual hemos puesto solamente 8 puntos de los pasos que debemos tener para que la oración sea contestada. Y el día de hoy vamos a empezar con nuestra lección, la lección número 3 de nuestro manual. Y el título de esta lección, de esta lección, dice: algunos obstáculos que nos enfrentamos cuando tenemos o deseamos tener nuestro tiempo de oración. El enemigo, amado hermano, va a hacer todo lo imposible para que tú y yo no tengamos ese tiempo de oración. Y el enemigo ha puesto pone en nuestras vidas algunos obstáculos y para que realmente nosotros no oremos. Y entonces así el enemigo nos roba esa bendición. Acuérdense que la Biblia dice que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, es decir, a robar nuestra bendición. Y él pone algunos obstáculos. Y aparte también hay otro tipo de obstáculos y de barreras que existen que nos impiden tener verdaderamente un tiempo de oración donde realmente nosotros podamos ser ministrados y tocados de parte de Dios. Así es que vamos a empezar con esta lección número 3 de nuestro seminario de oración, algunos obstáculos referente que tenemos que enfrentar cuando tenemos nuestro tiempo de oración. Y el primer punto lo vamos a ver en Mateo capítulo número 6. Y yo quiero invitarles a que abran su Biblia en el primer evangelio, según es el evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a leer solamente un versículo. Vamos a leer el versículo número 6 de Mateo capítulo 6. Y me voy a permitir leer este versículo que dice de Mateo 6, verso número 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Bueno, nuevamente. Mas tú, y aquí quiero hacer una pausa, mas tú, Enrique, mas tú, Eduardo, mas tú, Ana, mas tú, Claudia, mas tú, Valentín, mas tú, José Luis, mas tú, Gabriela, mas tú, y pon tu nombre, agrega tu nombre. Yo voy a poner mi nombre. Mas tú, Valentín, está hablando Jesucristo, me está hablando a mí y a ti. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. El primer obstáculo que muchas veces nos enfrentamos cuando queremos tener un tiempo de oración, le puse así, punto número 1, las interrupciones. ¿Cuántas veces queremos orar
y por una u otra cosa hay interrupciones que se vuelven obstáculos para no tener nuestro tiempo de oración. ¿Cuántas veces queremos, anhelamos, deseamos tener ese tiempo de oración, pero que la televisión, que la estufa, que la comida, que la lavadora, que el teléfono, que el gas, que tocan a la puerta, infinidad de interrupciones que son el obstáculo para que nosotros tengamos y llevemos a cabo un tiempo hermoso de oración. Jesús no se equivoca. Jesús de una forma sabia. Jesús conoce perfectamente la humanidad, a los seres humanos. Y él hace esta recomendación. Cuando tú, Valentín, ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Es decir, aléjate. Es decir, sepárate. Ten un momento de alejarte, de separarte de esas tareas, de esas responsabilidades, de esas funciones. Deja un tiempo, un momento eso. Entra y cierra la puerta. Cierra la puerta y entonces sí, concéntrate. Cierra la puerta y entonces sí, abre tu corazón delante de Dios y vacíate. Pero a la vez, ¿verdad? Cierra la puerta, vacíate, pero a la vez deja que el Señor te llene de esa paz, de esa fortaleza, de ese consuelo, de ese amor. Amado hermano, yo sé que tú lo has experimentado. Yo lo he experimentado. Y si somos bien sinceros, es cierto, las interrupciones muchas veces han sido ese obstáculo, esa barrera que ha robado que tengamos un tiempo de oración. A veces la música, a veces la televisión, a veces la familia, porque a veces queremos orar y viene el papá o la mamá o el hermano o la esposa o que nos piden que les ayudemos en la tarea y son interrupciones que se vuelven obstáculos para tener nuestro tiempo de oración. Por eso, de una forma sabia y magistral, Jesús dice, mira, si quieres tener un éxito en tu oración y un buen tiempo de oración, mira, cierra la puerta. Mira, sepárate, aléjate. Y Jesús nos da el ejemplo, amado hermano. En los evangelios vemos que Jesús, ¿cuántas veces? Bueno, en una ocasión, en Marcos dice que Jesús se paraba muy de mañana, se paraba antes que cualquiera de sus discípulos y él se apartaba para tener un tiempo de oración. Algunas veces en los evangelios vemos que Jesús, después de hacer un milagro a 5,000 personas, él las empezaba a despedir y él les decía a sus discípulos, ¿saben qué? Súbanse a la barca y adelántense, yo ahorita los alcanzo. Y Jesús se apartaba para tener ese tiempo de oración. Jesús sabe perfectamente bien que las interrupciones es un obstáculo, una barrera que nos roba nuestro tiempo de oración. Así es que debemos ser sabios, debemos pedir sabiduría al Señor para que cuando dispongamos nuestro tiempo de oración, evitemos todo tipo de distracciones, de interrupciones. Que cuando oremos, nosotros nos concentremos en que estamos orando, platicando con la persona más importante en todo el universo. Se dice que en un tiempo, Paul Yonggi Cho, que era el pastor hace unos 10, 15 años, que era el pastor de la iglesia más grande del mundo, cuenta una anécdota en uno de sus libros, Paul Yonggi Cho. Y él dice que una ocasión llegó a la iglesia, a su oficina, y llamó a su secretaria, Paul Yonggi Cho, y él dice que le dijo a su secretaria, mire, por favor, la próxima hora, no estoy para nadie, no me interrumpa, voy a tener un tiempo de oración. Y entonces la secretaria salió, cerró la puerta, y efectivamente Paul Yonggi Cho empezó a orar y empezó a tener ese tiempo de oración, cerrada la puerta. Y dice que en ese tiempo a la secretaria le entró una llamada y pues era ni más ni menos que el presidente de Corea.
y el presidente de Corea contestó a la secretaria, la hermana, y el presidente de Corea dijo, señorita, comuníqueme con Paul Yong-gi-cho, necesito consultarle, necesito un consejo de parte del pastor Paul Yong-gi-cho. Y entonces la secretaria le dijo, mire, discúlpeme, pero no puedo interrumpir al hermano, al pastor Paul Yong-gi-cho, está en una cita demasiado importante. Y el presidente de Corea se molestó y dijo, señorita, le acabo de decir que soy el presidente y que necesito hablar con el pastor Paul Yong-gi-cho. Y la hermana, la secretaria, nuevamente le dijo, pues discúlpeme, pero no puedo interrumpir a Paul Yong-gi-cho, está en algo especial. Y ya el presidente y la secretaria dijo, mire, marque en 15, en media hora y ya el pastor le va a poder atender. Y el pastor, el presidente, pues un poco molesto, enojado, colgó y bueno. Y pasó esa media hora y nuevamente entró la llamada y nuevamente era el presidente y ya Paul Yong-gi-cho había terminado su tiempo de oración. Y entonces, pues ya le pasaron la llamada a Paul Yong-gi-cho y era el presidente y una de las primeras cosas que dijo el presidente, oiga, pastor Paul Yong-gi-cho, pues mire, hace 20 minutos hablé y me dijeron que no le podían interrumpir, que estaba en una cita muy importante, demasiado importante. Dice, pero pues yo soy el presidente de Corea. Y el pastor Paul Yong-gi-cho de una forma sencilla, humilde, y dijo, mire, yo sé que usted es el presidente del país, de Corea, y le pido una disculpa, pero yo estaba en oración, estaba en una cita celestial, estaba hablando con la persona más importante en todo el universo. Y yo di la orden de que nada ni nadie me podría interrumpir. Y sí, amado hermano, muchas veces oramos y nos distraen y hay interrupciones y dejamos de concentrarnos en orar, en platicar con la persona más importante que hay en todo el universo. Hermano, cuando tú y yo oramos, estamos platicando, estamos teniendo comunión, vuelvo a decir, con la persona más importante del universo. Y Él merece todo nuestro respeto. Así es que debemos evitar, perdón, a toda costa que cuando oremos no haya interrupciones, no haya distracciones. De tal forma que podamos, nuevamente, repito, derramar nuestro corazón, vaciarnos de esa angustia, vaciarnos de esa necesidad, vaciarnos de ese dolor, vaciarnos de ese afán y sentir cómo el Señor nos llena, cómo el Señor nos ministra, cómo el Señor nos toca, cómo el Señor renueva nuestras vidas. Oh, hermano, es algo hermosísimo. Yo sé que te estás identificando conmigo. Por eso estas enseñanzas, para invitarte, amado hermano, que volvamos a esos momentos. Que volvamos a esos momentos en que podamos cerrar la puerta y tener esa intimidad, esa comunión, esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Pero el primer obstáculo, o uno de los obstáculos que habla la lección, es que esas interrupciones, esas distracciones nos roban esa comunión íntima con el Señor. Y vuelvo a decir, a veces es la familia, a veces el papá, a veces la mamá, a veces el hermano, a veces que el gas, que el agua, que el teléfono, que el internet, que la música. Son interrupciones, son distracciones que hacen que nosotros no nos concentremos en nuestro tiempo de oración. Yo sé que tú lo estás entendiendo, hermano. Yo sé que el Señor está hablando a tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo en esta hora está ministrándonos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Pero yo te invito a que, en verdad, evitemos todo tipo de distracciones, hermanos. Que busquemos la forma, la manera, el lugar para que podamos realmente disfrutar ese tiempo de oración. Así es que ese es el primer punto, hermano, y no me quiero alargar.
Vamos a ver el segundo punto. Y el segundo punto está en Mateo, ahí mismo en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer 2 versículos. Y aquí vamos a encontrar el segundo obstáculo que existe cuando anhelamos o cuando queremos tener un tiempo de oración. Mateo 26, verso número 40, hermanos. Dice así, Mateo 26, verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y el versículo número 43, verso 43 de Mateo 26, dice, vino otra vez y los halló nuevamente durmiendo, porque sus ojos de ellos estaban cargados de sueño. El segundo obstáculo que viene en nuestra lección es que, amado hermano, muchas veces el sueño es ese obstáculo que nos roba nuestro tiempo de oración. Conocemos el pasaje donde Jesús se va al huerto de Getsemaní con sus discípulos. Es la noche en que Jesús va a ser entregado y Jesús invita a sus discípulos a que tengan un tiempo de oración. Y Jesús deja a sus discípulos y se aparta. Se aparta para tener ese tiempo de comunión con su Padre Celestial. Y Jesús, cuando regresa por la primera vez, los halla a todos durmiendo. Y yo creo que de ahí, ¿verdad? Medio despertó Pedro, o a lo mejor Pedro no estaba tan dormido, pero el caso es que Jesús le dijo a Pedro, ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora, amado hermano. A veces cuando se trata de asuntos espirituales, a veces cuando se trata de leer la Biblia, a veces cuando se trata de ir a la iglesia, a veces cuando se trata de la oración, una hora se nos hace mucho. Pero ¿qué tal cuando tú estás viendo la televisión, una película? Una hora se te pasa rapidísimo, ¿verdad? ¿Qué tal cuando estamos viendo algún deporte, algún partido de fútbol o de básquetbol o de fútbol americano? Una hora se te va como agua. ¿Qué tal cuando las mujeres, las hermanas, están viendo alguna serie en Netflix o algo así? Una hora se les pasa rapidísimo. Pero hablando de temas espirituales, una hora a veces se nos hace largo. Si yo te dijera y te invitara y te dijera, hermano, vamos a leer la Biblia por una hora, luego yo sé cuál va a ser tu reacción. Si yo te dijera, hermano, vamos a tener una hora para alabar al Señor, dirías, híjole, hermano, creo que está exagerando, una hora es mucho. Pero más allá, en cuanto al tema de la oración, si yo te dijera, hermano, yo te invito a que nos unamos a orar una hora, tú dirías, hermano, es mucho una hora. Una hora, vuelvo a decir, en el mundo secular para ocuparnos de otras cosas se nos va rapidísimo. Por ejemplo, una hora para estar con el novio o con la novia, se nos hace rapidísimo. Pero una hora para estar en el templo se nos hace largo, ya nada más estamos viendo el reloj, ¿no? A ver a qué horas acaba de predicar, o a ver a qué horas nos vamos a salir, o a ver a qué horas el hermano Valentín termina de dar esta enseñanza acerca de la oración, ¿no? Jesús le reclamó a sus discípulos que no habían podido velar con él una hora. Y más adelante dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Yo entiendo, amado hermano, y lo entiendo perfectamente bien, que a veces hay días muy pesados, hay días que estamos realmente cansados, que hay días donde realmente hay días que todo nos salió mal,
días en que tenemos que hacer un montón de cosas en la casa, en el trabajo, en la escuela, que tenemos mucha tarea. Yo entiendo ese aspecto. Y yo sé que a veces pasa lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que muchas veces nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Sí, nuestra carne se cansa, nuestra carne quiere descansar, ¿verdad? Nuestra carne quiere ver la televisión un rato, nuestra carne, ¿verdad? quiere un relax, pero muchas veces es nuestro espíritu el que nos está diciendo, el que nos está recordando, el que nos incomoda, porque quiere que tengamos un tiempo de oración. Y el sueño es ese segundo obstáculo que existe y que nos roba nuestro tiempo de oración. Yo debo de confesar algo, hermanos, y lo confieso pues avergonzado, porque cuántas veces el Señor me despierta en la madrugada y mis ojos, como dice la Biblia, están cargados de sueño y no soy obediente al llamado que Dios me está haciendo para pararme y tener mi tiempo de oración, porque mis ojos están cargados de sueño. Y entonces, amado hermano, este es el segundo punto que hay de obstáculo cuando nosotros deseamos y anhelamos tener un tiempo de oración. Primer punto, entonces, son las interrupciones, las distracciones. Segundo punto es el sueño, que nuestros ojos están cargados de sueño y que una hora se nos hace demasiado, se nos hace exagerado para poder orar. Va a platicar con mi hermano José Luis Ábalos, el pastor, y vamos a poder organizar algún evento, alguna actividad respecto a la oración y podamos poner en práctica esto, dedicar una hora especial para orar. Pero bueno, más adelante daremos algunos avisos o todo eso. El punto sigamos adelante, nuestra lección. Esta lección es algunos obstáculos en cuanto a nuestro tiempo de oración. Y el tercer punto es el pecado. El pecado, amado hermano, es otro obstáculo que debemos enfrentarnos en cuanto a que anhelamos tener nuestro tiempo de oración. Y quiero que quede en tu mente esto que voy a compartir. El pecado nos aleja de la oración. Pero ¿qué crees, amado hermano? Que la oración nos aleja del pecado. Es algo sencillo, profundo, amplio, y lo voy a repetir una vez. El pecado te aleja a ti y a mí de la oración. Pero si tenemos un tiempo de oración, la oración nos va a alejar del pecado. Cuando caemos en pecado, el enemigo quiere ganar ventaja. Y entonces el enemigo viene y empieza a juzgarnos, a criticarnos, a condenarnos. Y tristemente, pues muchas veces nosotros pues caemos en la trampa del enemigo. Y entonces el enemigo viene y nos dice, ¿cómo tú vas a orar si has hecho este pecado? ¿Cómo vas a orar tú si dijiste esta mala palabra o esta mentira? Y el enemigo viene a nuestros oídos y nos dice, ¿cómo vas a orar? Acuérdate cómo te comportaste, qué es lo que dijiste, diste un mal testimonio ahí en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos. ¿Cómo te atreves a querer orar? Y viene el enemigo y empieza a condenarnos, a juzgarnos y a recordarnos el pecado que hemos cometido. Y muchas veces eso hace que nosotros ya no tengamos esa confianza de ir y platicar con el Padre Celestial. Pero para ello, hermano, recuerda que te voy a decir lo que dice 1 de Juan 1.9. Y 1 de Juan 1.9, amado hermano, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Así es que, hermanos, sí, yo sé que todos en algún momento, pues caemos en algún pecado, pero no permitamos al enemigo de nuestras almas que ese pecado nos empiece a condenar, nos empiece a juzgar, y eso impida que ya no tengamos nuestro tiempo de oración. Cuando tú y yo caigamos por circunstancias X en pecado, y el enemigo quiera juzgarte y el enemigo quiera criticarte, usa 1 Juan 1:9. Confiesa tu pecado, confiésalo, pídele perdón al Señor, pídele que te limpie, pídele que Él sea perdonando tu pecado. Vuelvo a decir, este es otro obstáculo en que nos enfrentamos, el pecado. Confiesa tu pecado, amado hermano. La sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados. No le des cavidad al enemigo que te juzgue, que te condene. Confiésalo, confiesa tu pecado, pídele perdón al Señor y restaura esa relación con el Señor, porque el pecado hace que interrumpamos nuestra comunión con el Señor, pero la confesión hace que nuevamente tengamos esa comunión con el Señor. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que el Señor nos ayude a poner por obra en lo que estamos aprendiendo, que nos ayude a no tener distracciones ni interrupciones, que nos ayude y nos fortalezca nuestro cuerpo para que tengamos nuestra oración, y que nos ayude para confesar nuestro pecado y poder restaurar nuestra relación. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti. Venimos delante de ti, Padre Celestial, a pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder vencer estos obstáculos. Ayúdanos a vencer las distracciones, las interrupciones, y poder tener ese tiempo de comunión contigo, Señor, donde podamos derramar nuestros corazones, derramar nuestras vidas, sentir tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Tu palabra dice que nuestro espíritu está dispuesto, pero que nuestra carne, Señor, muchas veces nos impide que tengamos nuestro tiempo de oración, Señor. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Quita de nosotros ese sueño espiritual, ese sueño que nos impide, que es un obstáculo, que lleguemos a tu trono de la gracia para estar en comunión contigo, Señor. Y también oramos que tú perdones todo nuestro pecado, porque el pecado nos aleja de la oración, pero sabemos que la oración también nos aleja del pecado. Ayúdanos a tener ese tiempo de oración para que podamos estar lejos del pecado, que podamos separarnos más del pecado, pero única y exclusivamente es cuando tengamos nuestro tiempo de oración. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amados hermanos, seamos hacedores y esforcémonos, amados hermanos, y volvamos a disfrutar ese tiempo hermoso que es estar en comunión con el Padre Celestial por medio de la oración, donde nos vaciamos, pero también a la vez nos llenamos de la misericordia, del amor, del abrigo del Señor. Sigamos, dentro de 8 días les esperamos, vamos a continuar. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.